Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Buenas tardes a todas y todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Iniciamos nuestra diáspora por las letras, la más afortunada metáfora de cualquier viaje, un curioso vehículo que nos lleva por encima del tiempo y la distancia y que en ocasiones nos brinda la sensación de que la aventura no ha terminado. La Universidad de Antioquia, un aliado estratégico de la Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, les da la bienvenida a la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, a la ciudad de los libros, un encuentro ciudadano en el que celebramos la palabra, que este año tiene como tema de conversación las diásporas. Gracias por dejarnos llegar a sus hogares para celebrar desde allí el amor que compartimos por los libros y la cultura. Es un momento de abrazarnos en la distancia a través de lo que tejen las palabras entre nosotros. La actividad que tendremos a continuación hace parte de una jornada académica y cultural que hemos preparado desde la Universidad de Antioquia para integrarnos como comunidad universitaria a este evento de ciudad. En esta oportunidad tendremos la charla El Western Cinematográfico en Latinoamérica. Los dejo con Paula Barreiro, doctora en Artes, docente de la Facultad de Comunicaciones, para darle inicio a este encuentro. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Paula Barreiro, soy investigadora de la Universidad de Antioquia. Aquí conmigo está Luis Serna, investigador de la Universidad Nacional, y de manera remota vamos a estar con Brian Zapata y Óscar Osorio, otros dos coinvestigadores de la Universidad de Antioquia. Nosotros cuatro venimos desde hace 3 años investigando el género cinematográfico del western en Latinoamérica. Y ustedes se preguntarán, ¿el western en Latinoamérica? Y resulta que sí, que no solamente Estados Unidos o Italia han sido países fuertes en este género cinematográfico, Latinoamérica también ha hecho lo propio, desde México hasta Argentina. Hoy vamos a hablar sobre todo de este género cinematográfico en la perspectiva que tiene frente a la diáspora, frente al desplazamiento. Entonces, pues vamos a comenzar con esta discusión. Voy a comenzar con una cita textual de Manuel Delgado, que habla muy bien de cómo desde los personajes del western estamos hablando de ese perpetuo andar sin un reposo. Entonces dice, no es casual que a los inmigrantes y a los adolescentes se les aplique como denominación un participio activo de presente, precisamente para subrayar la condena a que se les somete a permanecer en constante tránsito, moviéndose entre estados, sin derecho al reposo. Esta conversación que vamos a hacer hoy la vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a hablarles a ustedes sobre el género clásico norteamericano y cómo hace este género para hacer, desde sus narrativas, su estética y sus personajes, para permanecer en constante movimiento, como les venía diciendo. Y ya en la segunda parte vamos a hablar del género en Latinoamérica y cómo se diferencia ese desplazamiento entonces al que se hace en el norte, en Estados Unidos. Aquí tenemos una alegoría, una imagen que digamos que trata de ilustrar algo que es, digamos, la base fundamental, la columna vertebral del género cinematográfico del western, que es el destino manifiesto. El destino manifiesto era básicamente una invitación a desplazarse, una carta de amor al desplazamiento. El destino manifiesto es esa idea que les permite moralmente a los colonos moverse de Estados Unidos desde el este hacia el oeste, intentando colonizar unas tierras que según ellos estaban siendo, digamos que no bien utilizadas. Este destino manifiesto, esta imagen que vemos, que ustedes ven en la pantalla, muestra esta alegoría casi como de un ser angelical, una mujer divina que va guiando a las caravanas de los colonos del este al oeste para irles mostrando el camino de las nuevas tierras prometidas que deben colonizar.
Este destino manifiesto dio origen a la Guerra de las Planicies, en las que se trata de exterminar a muchos nativos americanos, a muchos nativos americanos, intentando pues obviamente despojarlos de sus tierras. Como vemos entonces, había unas políticas de expansionismo muy fuertes en el siglo XIX. Para finales del siglo XIX ya vemos entonces unas caravanas completas de diligencias, que son estas carrozas que están viendo ustedes en pantalla, con familias enteras compuestas por muchas otras diligencias que iban como de campamento en campamento hasta encontrar esa tierra que supuestamente era la tierra prometida. Estas caravanas llevaban consigo además el progreso y digamos que la instauración de la ley. Entonces con las caravanas llegaban los ferrocarriles, los bancos, las escuelas y el instauramiento, como les decía yo, de la ley. Para alcanzar renacer en esta tierra libre, estos personajes del western tenían que empacar y desempacar múltiples veces, ¿cierto? Porque no podían estarse asentando ya de una manera fija en un lugar, no porque corrieran peligro, sino porque siempre había esa promesa de que había algo incluso mucho más adelante para seguirse asentando y digamos que era como el emblema de esa promesa de un mundo mejor. Aquí vemos una imagen, un fotograma de la película Stagecoach, en el que precisamente casi que la mayor parte de la narrativa se da dentro de esta diligencia y no necesariamente buscando una tierra prometida, pero sí esa idea de los personajes del western constantemente teniéndose que desplazar entre poblaciones y cruzando fronteras entre estas poblaciones. Bueno, el western clásico norteamericano tiene un grupo de personajes que son arquetípicos, ¿cierto? Ahí están como divididos en tres bandos, diría yo. Está primero el bando que está del lado de la ley, que son entonces en ese caso el alguacil, el alcalde, el sheriff y los militares. Está también el bando que está opuesto a la ley, que podrían ser los forajidos, los villanos, los asaltabancos, en fin. Y hay otro tercer grupo de personajes que yo diría que están en medio de estos dos. Y ese grupo de personajes son los nativoamericanos, las damiselas en peligro, los cantineros, los contrabandistas, los vendedores de pieles, en fin. Entonces, digamos que este grupo amplio de personajes del western norteamericano se divide, digamos que de una forma muy maniquea, casi que siempre es el mal versus el bien. Y entonces, a pesar de que los vemos, digamos que instaurados dentro de un pueblo, son personajes que siempre están en constante movimiento, algunos de ellos en forma de diáspora, con grandes grupos asentándose en poblaciones completas, y otros de ellos simplemente buscando pagar una recompensa o cobrar una recompensa más bien de un pueblo al otro. Nosotros vemos además, no sé si ustedes recordarán en las películas del oeste que hayan visto, que se resaltan dos lugares en particular. Esos lugares son la calle central del pueblo y la cantina del pueblo. Traigo a colación estos dos lugares, ¿por qué? Porque en ellos podemos ver sobre todo la tensión de los que son de afuera versus los que están de adentro, la tensión entre los locales y los forasteros. Entonces es muy común ver en el western la calle principal de un pueblo y un forastero entrando por esa calle de manera silenciosa, solitaria y muy despacio, mientras tiene encima de sí todas las miradas del resto de los lugareños, ¿cierto? Y lo mismo entonces la imagen típica de la cantina, cuando están todos los del pueblo departiendo y de repente se abren las dos puertas abatibles de la cantina y aparece este forastero y todos quedan en silencio. Esos dos tipos de imágenes que les estoy diciendo que traten de recordar son un ejemplo perfecto de cómo se habla de ese perpetuo trasegar, ese estar caminando, ese momento en el que llega el de afuera e irrumpe con los que están adentro. Esto pertenece al fotograma final de una película que pertenece al western clásico norteamericano que se llama The Searchers, y en esta vemos entonces, en esto estamos viendo a John Wayne cuando ya terminó su largo trasegar por 5 años buscando a un familiar perdido. John Wayne entra a esta película siendo un nómada que no se asienta fácilmente en ningún lugar. Luego pasa 5 años buscando a un familiar perdido y luego de esos 5 años entrega a ese familiar a sus otros familiares y decide seguir yéndose. Por eso vemos en esta imagen que él ya da la espalda a la cámara y se va de la casa. Es una perfecta analogía de lo que en realidad es el western como género, es mostrar a ese héroe que normalmente ves el hombre blanco,
como con un espíritu aventurero, con una dificultad para asentarse en un solo lugar y con esa idea de seguir buscando nuevas aventuras. Hay algo que quiero aclarar que me parece muy importante, y es que hay una gran diferencia entre el western clásico norteamericano y el latinoamericano en cuanto al desplazamiento y a la razón de desplazarse. Como vimos al principio, les dije que para el western clásico norteamericano una de las razones para desplazarse era precisamente ese destino manifiesto. Vemos a los personajes en constante desplazamiento, pero siempre buscando estar mejor, siempre buscando llegar a esa tierra prometida donde se van a asentar. En Latinoamérica vamos a ver que es distinto, pero de eso vamos a hablar después. Ahora le voy a dar paso a uno de mis compañeros que está de manera remota, que se llama Brian Zapata, que nos va a hablar de ese desplazamiento, pero desde la perspectiva indígena en el western. Bueno, como mencionaba Paula al inicio, pues podemos pensar el western como una gran migración, como una épica de esos colonos británicos, ahora estadounidenses recién independizados, que se movían cada vez hacia el oeste. Sin embargo, como detrás de esa narrativa, pues se esconde otra migración un poco más dramática, y que sin embargo en esos western clásicos permanece como oculta y solamente se dan como unos pequeños visos. Ese desplazamiento indígena tuvo varios hitos. Recordemos que Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, comenzó solamente con 13 colonias que estaban ubicadas sobre la costa del Atlántico, lo que se conoce como la costa este. Fue después de la independencia de Reino Unido, de Inglaterra, que bajo lo que menciona Paula, ese del destino manifiesto, esas 13 colonias comenzaron a expandirse. Una primera expansión fue lo que se conoció como el Sendero de las Lágrimas, un nombre bien bonito, porque implicó que todos los indígenas que se conocían como las tribus civilizadas, porque habían tenido contacto con los británicos desde el inicio, y había una relación más o menos pacífica con los Estados Unidos. En 1831 se decide que esas tribus indígenas tienen que moverse al este del Mississippi. Entonces eso es un evento muy traumático, porque corresponde que esos grupos indígenas abandonen su territorio de manera forzada, abandonar su modo de vida y buscar una nueva vida más allá del Mississippi, escoltados por el ejército estadounidense. Pues el Sendero de las Lágrimas es conocido así porque murieron alrededor de 4.000 indígenas en ese trayecto, debido a las enfermedades, al clima y como al confinamiento al que estaban reducidos. Sin embargo, la cosa no terminó ahí. En el siglo XIX, luego de que Estados Unidos se había expandido hasta más allá del Mississippi, continuó su expansión. Pues, por un lado está la guerra con México, en la que México terminaría perdiendo, y pues, Estados Unidos ingresaría a territorios como Texas, Nuevo México, California, y también las llamadas guerras de las planicies, en la que esos colonos británicos que ya habían avanzado hasta Mississippi comienzan a avanzar también esos territorios en los que ya habían estado esos indios que habían sido removidos. Y esta es la imagen que tenemos, una imagen de Freddy Remington, que se llama Los Inmigrantes precisamente, y lo que vemos es un tren de diligencias siendo atacado por los indígenas, que es la imagen como que tenemos. Los indígenas de alguna manera se oponen al asentamiento de esos inmigrantes, son como una fuerza salvaje que se opone a la imposición de la civilización sobre la naturaleza. Pero lo que no vemos es que este movimiento de los colonos hacia el oeste significó también que los indígenas se fueran moviendo cada vez más hacia el occidente, teniendo problemas porque eran distintos grupos, no era un grupo unificado, y que al final terminaran confinados en lo que se llamaban las reservas indias. Estos eran grupos nómadas que vivían principalmente de la caza, y el hecho de que los estadounidenses se fueran expandiendo, pues cada vez reducía más su territorio, y son poblaciones que deben aceptar como la agricultura y el sedentarismo de una manera muy, muy traumática. Como les contaba, pues esta narrativa de alguna manera parece oculta en la mayoría de los western. En el western clásico, el indígena es representado como un enemigo salvaje. Esa migración permanece oculta, y solo se comienza a retomar, como los llamados western crepusculares. Bueno, aquí vemos los enfrentamientos entre colonos indígenas, que es como la versión correspondiente al western, pero hay otras películas, sobre todo mucho más recientes, de los 60 para acá, en los que se comienza a mirar esa conquista del oeste, pero desde el lado de los indígenas. Hay una película sobre todo que lo representa muy bien, que es Done with Gold, de 1990, de Kevin Costner, en la que ese héroe western que está destinado como a conquistar el oeste, en lugar de luchar con los indígenas, se junta con ellos y comienza a convivir con ellos, y es muy traumático porque él es consciente de que esa civilización, esa cultura que lo acepta, pues va a terminar por desaparecer. Entonces, de alguna manera, enfrente como ese otro lado del western que había permanecido oculto, en la que el western de alguna manera se constituye como en el mito fundacional de Estados Unidos,
y se construye también como una narrativa homogénea en la que todos los estadounidenses tienen un origen común y una lucha común, y se oculta como ese lado indígena, que es otra migración. El western está hecho como de migraciones. Ahora se doy el paso para que conversemos un poquitico como del lugar y de cómo se construye ese espacio en el western. Bueno, la construcción del lugar se basa principalmente en dos ejes. Esta primera imagen que estamos viendo corresponde a una parte del imaginario que se empieza a construir con la narrativa western literaria, en principio, y que corresponde a la idea de que esos espacios se narran como espacios vacíos. O sea, al indígena no se le considera un ocupante legítimo del lugar, sino que esa ausencia de reclamación es lo que le puede permitir a la nueva nación construir su destino manifiesto. Cuando se empiezan a registrar estas pinturas que estamos viendo, la anterior y esta corresponden a expediciones de pintores que acompañaron a las primeras migraciones que iban con el ejército para establecer compañías. O sea, eran los ejércitos desplazadores donde estos pintores estaban registrando qué era lo que veían. Lo que está ahí es un campamento indígena antes de ser desalojado. Entonces, lo que implica esto es que esa imaginería se va a trasladar en función de construir retóricamente un argumento que les permita al referente norteamericano, al referente estadounidense, generar una legitimidad en la ocupación. Y esa ocupación está ejemplificada en ese aparato de construcción del lugar que termina siendo la carreta y con ella la caravana peregrina. O sea, cuando hablamos de la construcción del lugar estamos hablando de algo que implica una apropiación, pero es una apropiación que ante todo debe estar vinculada alrededor de qué tipo de producción de sentido va a ser. La caravana peregrina es el primer elemento con el cual se construye el lugar, porque esa caravana ya de entrada me está narrando la necesidad de llegar a algún lugar que ya ha sido nombrado en el imaginario y que de alguna manera solo necesita concretarse. Los mapas que empezamos a ver muestran un poco la evolución de cómo se narra desde la perspectiva de la nación norteamericana la idea de ese territorio del otro, donde se asume que lo que se llamaría territorio es aquello que está por ser legitimado y lo que se encuentra donde están los territorios indígenas son territorios indeterminados. La idea de lugar termina siendo conflictiva es porque implica que los indígenas no tienen lugar. Si no hay lugar para ellos, no hay manera de apropiarlos. Y ahí es donde empiezan a tener sentido tres narrativas que están ligadas a tres tipos de migraciones históricas en Estados Unidos, las primeras tres diásporas, la del camino a Oregon, la del camino a California y una que no está asociada a los referentes western, que es la migración mormona. La migración de Oregon está vinculada principalmente a un entorno minero, mientras que la de California en principio era agrícola. Esa separación que ocurre más o menos en lo que ahora sería llamado el Medio Oeste, se separan, más o menos estamos hablando de 1850 a 1880, y está acompañada por el ejército. Y básicamente el elemento desplazador es la caravana peregrina. La caravana peregrina es una especie de entidad social que se va moviendo con el país y que su legitimidad va también acompañada a la presencia del ejército. Todos estos elementos se nos han narrado principalmente como elementos que están vinculados a poblaciones pobres que ya habían tenido un desplazamiento previo desde Europa por la hambruna que ocurrió en Suecia y en Alemania, en ese momento todavía no existía Alemania como nación, pero principalmente en Baviera y en Suecia es donde se presenta
la primera diáspora, luego llega la diáspora irlandesa y nuevamente son ellos los que se van a ir a recorrer ese camino hacia el oeste. Pero pocas veces se nos narra realmente que esto estaba organizado por compañías que permitían hacer este traslado. O sea, era una voluntad corporativa la que permitía hacer el desplazamiento y hacer esa construcción del lugar. Y eso es importante entenderlo en función de las películas que se fueron mostrando. Cuando hablamos de las primeras referencias alrededor de esa construcción del lugar, lo que se nos muestra es sobre todo el referente inicial, que corresponde más hacia finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es el de los tramperos, que son personas que todavía pertenecían a las 13 colonias y que tenían que entrar a territorios indígenas o territorios no reclamados para hacer comercio de pieles y traerlos hacia los fuertes militares, que eran los primeros puntos de legitimidad. Que es una construcción real que también tiene muchos referentes vinculados a la conquista del Yukon en Canadá o también a lo que fue el poblamiento de Alaska. Eso también, el referente geográfico de esto es la conquista de Colorado, de esa parte, Colorado, Oklahoma, y de alguna manera ahí la construcción del lugar está ejemplificada en el refugio. Es un refugio precario, es un refugio que todavía no tiene los elementos para poder ser reclamado como un lugar legítimo. Esto implica que ese héroe blanco norteamericano es una potencial víctima porque todo el entorno natural y el entorno indígena está contra él. Lo que empieza a ocurrir cuando se da licencia a la diligencia como entidad es que se empieza a legalizar la noción de fundar pueblo y eso le permite a esa fundación de pueblo construir en la diligencia, ya no la carreta peregrina, sino la diligencia como tal, como en un elemento civilizador que se desplaza y que es el que va a permitir que se funden pueblos, que son los que van a permitir que se construyan entidades sociales y jurídicas que para nuestra perspectiva serían absurdas. En el caso de la foto, pues esta es una cantina juzgado de paz y es real. Existía al oeste del río Pecos, que es el principal afluente del Río Grande, y digamos que entidades de este tipo eran las que permitían reconocer que el influjo civilizador era el que construía nación y patria como nociones, que es donde se va a basar el grueso de la producción cinematográfica western norteamericana, en esa idea de es un género que va a hablar a través de la diáspora como un gesto de construir nación. El desplazarse es lo que va a permitir asentarnos porque es la materialización no solo el destino manifiesto como una voluntad política, sino también la manifestación de un futuro mejor. Todas las personas que vemos en pantalla nos van a garantizar que el futuro de sus hijos va a ser mejor que el que ellos están viviendo. Ya vamos a hablar de la estética del western y cómo la cámara acompaña también esta idea de estar en perpetuo movimiento. Para eso, para hablar de la estética del western, pero sobre todo de la cámara, entonces le doy paso a nuestro compañero Brian. Bueno, pues cuando el cine conoce como toda esta iconografía, toda esta narrativa del western que de alguna manera preexistía, pues lo que va a hacer es apoyar esa idea del movimiento. Ese movimiento en primer momento se construye desde el montaje. El western es un género de exteriores, es un género donde el espacio doméstico de alguna manera desaparece y no es tan importante, sino que es un espacio del paisaje. Y esa primera idea de movimiento se da en esos cambios de paisaje, en ese cambio del paisaje urbano al paisaje del viejo oeste, ese paisaje desértico en el caso de la narrativa de conquista, o de un paisaje que se va internando en las montañas, en esa narrativa que tiene que ver con los problemas mineros, en los que los personajes cada vez van avanzando hacia las montañas.
y va cambiando entonces el panorama y vemos esa transformación del paisaje. Y también el hecho de que a pesar de que tengamos planos generales que muestran ese paisaje, lo que hacen estos planos es enfatizar el movimiento de los personajes. Aquí tenemos la escena final de Por un puñado de dólares, una película italiana, pero que de alguna manera es un tropo que se repite en el western clásico, y es el personaje que avanza hacia el poniente, hacia el atardecer, el personaje que abandona la civilización, y que es una escena que se repite en la mayoría de los western estadounidenses por ahí hasta la mitad del siglo XX. En otro sentido, también es nuevamente los personajes que atraviesan el plano, se muestra lo inmenso que es el paisaje, pero al mismo tiempo la habilidad que tienen esos personajes de recorrerlo. Entonces son planos enormes, gigantes, planos muy abiertos, que los personajes atraviesan de un lado a otro. En un momento la cámara se va a soltar, ya vamos a abandonar esos planos quietos, y la cámara va a comenzar a seguir a los personajes en esas travesías. El western son personajes que hablan muy poco, el diálogo es poco importante, lo que importa son escenas como las cabalgatas, las persecuciones, los tiroteos, y la cámara se va a soltar para seguir a esos personajes. Entonces vamos a tener muchos traveling que acompañan al personaje desde adelante, como si el personaje estuviera siguiendo la cámara, o que siguen al personaje desde atrás, o que por el contrario lo siguen desde un lado en un paneo. Aquí tenemos una imagen muy bonita, es de una película del 48 de John Huston que se llama Red River, y lo que tenemos es una estampida de ganado. Es muy bonito porque el hecho de grabar un traveling de una estampida de ganado en exteriores pues resultaba muy complicado. Entonces de alguna manera lo que hacen es un traveling falseado. Entonces lo que hacen es grabar la estampida de ganado por un lado, luego la proyectan sobre una pared, sobre una pantalla, y sobre esa pantalla graban al personaje principal corriendo. Entonces es una especie como de traveling falseado que muestra como la importancia que tiene el movimiento para la construcción del western a nivel del lenguaje audiovisual. En un momento cuando comienzan a entrar otros medios de transporte, pues esa cámara también se va a soltar y ya no vamos a tener movimientos a caballo, sino que va a ser, por ejemplo, la visión desde el tren. Esta es una imagen de Una vez en el oeste, una película del 68, también italiana, pero lo que muestra es eso, que nuevamente el movimiento como que se acelera, y esta vez es desde un medio de transporte como es el tren, que también implica como esa conquista, ese movimiento cada vez más hacia el occidente. El movimiento pues es muy importante en el western a nivel audiovisual, como haciendo eco de la importancia que tenía de desplazarse en esa narrativa de la conquista del oeste y el destino manifiesto. Creo que podríamos darle plazo a hablar de cómo el western es nómada también como género y comienza a viajar de Estados Unidos por otros países. Bueno, entonces hasta ahora hemos hablado de cómo los personajes hablan de un trasegar perpetuo, hemos hablado también de cómo ese exterminio indígena, también hablo de ese sendero de las lágrimas y de cómo hay que permanecer en ese caso en movimiento para evitar la muerte, en el caso de los indígenas, no tanto del cowboy blanco y de su villano. Hemos hablado también de cómo los lugares que construyen las locaciones del western hablan de ese movimiento, y también ya hablamos de la cámara y de la estética. Vamos a darle paso ahora a Óscar Osorio, que nos va a hablar ya del género cinematográfico en sí, cómo ha sido él como género también un viajero. Adelante, Óscar. Bueno, buenos días. Como decía Paula, sí, el género western no solamente está relacionado con el movimiento y con el viaje en cuanto a su narrativa, por sus personajes, o la estética y la cámara, como lo acaba de explicar Brian, sino también que es un género nómada, ¿cierto? Ha viajado por todo el mundo, ¿cierto? Nos vamos a concentrar pues ahora en explicar esta parte. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí encontramos que el género primero empieza a transformarse desde el propio Estados Unidos. Entonces, ahorita que mencionaban varias veces a la película La Diligencia, es una película muy importante en la historia del western. De acuerdo a los expertos, es como cuando el género alcanzó una especie de clasicismo, ¿cierto? Eso fue en 1939. Luego de esa película, el género empezó a decaer un poco, ya llegó la Segunda Guerra Mundial. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, el género vuelve con fuerza, transformándose en lo que André Bazin, uno de los principales teóricos del cine, llamaría el super western, y son estas películas que veíamos en esta diapositiva. Estos son algunos ejemplos: The Man Who Shot Liberty Valance, The Big Country,
y esta que también mencionamos mucho en esta conversación, que es The Searchers, de John Ford. Son películas que mostraron una transformación en el género. Ya ahora encontramos guiones con una densidad psicológica, una complejidad mucho más alta, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzó esa transformación. Luego, con la llegada del New Hollywood, el género decaería otra vez. Sin embargo, entonces, ¿qué pasó? Ya el género viajó, ¿cierto? Se fue a Italia. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos algunas de las películas más famosas del spaghetti western. Ese género se fue de Estados Unidos a Italia y también se transformó en ese viaje. Películas como A Fistful of Dollars, For a Fistful of Dollars More, esas dos de Sergio Leone. También encontramos Django de Sergio Corbucci. Son ejemplos supremamente famosos de este tipo de western, y encontramos que hay una transformación en cuanto a los personajes. Por ejemplo, ya ese maniqueísmo que mencionábamos ahorita del western norteamericano empieza a diluirse. El héroe y el antihéroe son muy parecidos, no solo en su forma de actuar, sino en su forma de vestir. Son ropas sucias, son de barba, con la cara sucia también. El comportamiento también es bastante parecido. Encontramos el uso de una violencia mucho más explícita que en ese western norteamericano. Entonces también encontramos que el western empezó a tomar cosas de otros géneros, de otros tipos de cine. Hay una gran influencia doblemente del cine de serie B, por ejemplo, en cuanto a esa estética, en cuanto a esa violencia que vemos en estas películas que se hicieron, pues llamadas spaghetti western, que en realidad la mayoría fueron filmadas en Almería, en España, pero por directores italianos, aprovechando también como lo parecido que era este paisaje al desierto norteamericano. Ya si vamos a la siguiente diapositiva, encontramos que el género no solo se quedó allí, sino que siguió viajando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, del chorizo western. Encontramos El sabor de la venganza, una de las películas más famosas realizadas en España. Antes llega la muerte, también es chorizo western. Inclusive encontramos Western Rojo, que es esta película rusa, en español sería El fulgurante sol del desierto, donde también se hizo western en Rusia, ¿cierto? También llegó el western allá, en ese viaje por Europa. Y todo este trasegar del western nos lleva a una idea también, un concepto de André Bazin, que es la universalidad geográfica de este género, ¿cierto? Es un género nómada que puede viajar, que tiene éxito en diferentes latitudes del mundo, no solamente en Estados Unidos, ¿cierto? Sino que tiene esa capacidad de estar en movimiento constante, y en ese movimiento siempre se transforma. Y no solamente fue en Europa, ya si vamos a la siguiente diapositiva, encontramos ejemplos del western ahora en Norteamérica, en Latinoamérica, disculpen. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en México hay muchos westerns. Es un país con una herencia western supremamente fuerte, una producción muy alta de películas westerns. Después seguiría Brasil, por ejemplo, esta película que vemos acá, que es de Glover Rocha, que podríamos decir que es el director más famoso de Brasil, que hizo películas western, se basó en el western para hacer cine. Antonio de las Mortes, que es una de sus películas más reconocidas, es otro ejemplo de ya cómo el western llegó a Latinoamérica, más específicamente a Brasil. Si vamos a la siguiente diapositiva, encontramos que el western también llegó a Argentina, y en Argentina es un caso especial porque si pueden ver esa película Nobleza Gaucha es de 1915, y es ¿por qué? Porque Argentina tiene la literatura gauchesca, que se puede conectar muy fácilmente con esas historias también del oeste, en donde el gaucho es el protagonista y que está en constante movimiento a través del desierto de la Pampa, ¿cierto? De la llanura pampeana. Entonces, esa herencia, esa tradición de la literatura gauchesca fue llevada al cine desde principios del siglo XX, como podemos ver este ejemplo de Nobleza Gaucha. Y hay una gran producción también de películas en Argentina, que se han enfocado sobre todo en la conquista del desierto. Entonces vemos también cómo se utiliza
Eso que pasó en Estados Unidos también pasó en Argentina y también entonces se llevó al cine esa conquista del desierto, también para hablar sobre movimientos de izquierda en los 70, ¿cierto? Y también para hablar sobre la figura del gaucho como un símbolo de identidad nacional. Y si vamos a la siguiente diapositiva, encontramos que otros países que tienen de pronto un menor poder de producción cinematográfica, ¿cierto? También utilizaban el western, ¿cierto? El western también llegó a esos países, estos otros países latinoamericanos, como por ejemplo Chile. Aquí tenemos Sin Sangre Nunca, ¿cierto? Que es una película chilena, western. En Colombia también tenemos películas western, por ejemplo, Pariente es la película, es una película contemporánea western, ¿cierto? De Iván Gaona. Y tenemos también Uncamao, que es una película boliviana western. Y también, por ejemplo, en Ecuador tenemos algo que llaman el western chonero, que es un tipo de western con una producción no muy alta en dinero, es más bien baja, ¿cierto? Son películas con un bajo presupuesto y que también tienen como un estilo amateur, pero que igual tienen una gran acogida en el público ecuatoriano. Entonces, western también llegó a Ecuador. Sin duda, esta cualidad del western de género nómada, que está en constante movimiento, que está en constante trasegar, ha hecho que ese género no muera, ¿cierto? Porque nunca se acaba estancado. Ha logrado viajar a diferentes países y en ese viaje ha logrado transformarse. Por eso es algo que encontramos a un montón de películas que cada año salen que responden a este género. Ahora yo los invito a los compañeros para que nos concentremos en Latinoamérica y cómo el western es un constante viaje sin reposo. Llegamos entonces a hablar sobre el western en Latinoamérica y vamos a ver una primera gran diferencia, y es que Latinoamérica no tiene ese destino manifiesto que obviamente tiene Estados Unidos. Entonces el desplazamiento que se va a dar aquí en esta región va a tener otros motivos. Nosotros digamos que encontramos unas dos categorías o dos motivos, llamémoslos mejor, para desplazarse en el western latinoamericano. El primer motivo es el desplazamiento por la violencia, el desplazamiento forzoso. Y el segundo es el desplazamiento por voluntad propia, por ganas de encontrar como una tierra prometida o por ir en busca de un sueño. En el primer grupo vamos a encontrar entonces que la mayoría de estas películas nos van a presentar a los personajes latinoamericanos desde México hasta Argentina, siendo desplazados de sus tierras, siendo amenazados de muerte, muchos de sus familias son masacradas, asesinatos por la espalda, y son personajes que tienen que huir en busca de simplemente algo que no sabemos, porque a los espectadores siempre se nos deja esa expectativa o ese final abierto de qué va a pasar después de que termina pues digamos que esta travesía, a dónde va a ir a dar este personaje que ya quedó sin familia, sin arraigo, sin casa. Digamos que la gran diferencia entonces entre el western clásico y el western latinoamericano radica en esto, en que precisamente digamos que en el western norteamericano nos muestran una especie de happy ending, de final feliz, en el que se asientan, o si no se asentaron, pues van en busca de su próxima aventura, mientras que en Latinoamérica los finales son un poco más pesimistas y está esta tragedia de ya perdí mi tierra, ¿hacia dónde debo ir? Digamos que entre el primer grupo, que yo lo llamaría la migración por violencia o el desplazamiento forzoso, encontramos muchísimas películas argentinas, encontramos también westerns colombianos, que algunos de ellos relatan la Guerra de los 1000 días, justo la época después de la Guerra de los 1000 días, también el conflicto con los chulavitas, o van a relatar simplemente el desplazamiento campesino por parte de bandas criminales. En Argentina también tenemos eso. Ahorita le doy paso a nuestro compañero Oscar para que nos cuente ese desplazamiento forzoso de los personajes argentinos. Dale, Oscar, entonces cuéntanos tú cómo ves ese desplazamiento, pero no porque se quiere y tampoco porque se va a llegar a un lugar bueno, sino porque se va a llegar a un limbo. Sí, en Argentina pasa eso. Pasa sobre todo con la figura de los gauchos que mencionábamos ahorita. Estas películas están centradas en el gaucho alzado. ¿Quién es el gaucho alzado? Es el campesino argentino que tiene que estar en constante movimiento en el desierto porque generalmente está escapando de la justicia.
¿cierto? No es que él haya decidido viajar sin reposo, sino que le toca, ¿cierto? Lo tiene que hacer. Generalmente es por una injusticia, o sea, puede ser que haya cometido un crimen, pero es defendiéndose del abuso del Estado, del abuso del ejército, del abuso de la ley, ¿cierto? Del abuso de los terratenientes. O sino también porque en ese momento se reclutaban a los campesinos para ir obligados, ¿cierto?, al ejército a ayudar a la conquista del desierto. Entonces era la única manera de no ser reclutados o también escapando del ejército, ¿cierto?, por todos los abusos y todo lo que tenían que enfrentar al ser reclutados. Entonces aquí pues en Argentina, en el caso particular de Argentina, encontramos que es constantemente escapar de la justicia. Y es por eso que el gaucho, ese gaucho alzado, es un personaje esencialmente nómada, ¿cierto? Es un personaje como sin tierra, ¿cierto? Que tiene que estar en constante movimiento porque si no va a ser asesinado por ser un desertor o porque asesinó a alguien defendiendo a su familia y tiene que simplemente escapar. Entonces ese es el caso de Argentina. Bueno, hay otro país que también es muy fuerte, obviamente, en producción cinematográfica y uno de los grandes exponentes del western latinoamericano y es Brasil. Brian, cuéntanos cómo vemos ese desplazamiento forzoso en los westerns brasileros. Bueno, como decía Paula, pues en el western norteamericano tenemos esa esperanza, o sea, lo que mueve al héroe, al protagonista, es irse en busca de nuevas tierras. Es curioso porque en el caso latinoamericano, en el caso de Brasil y Colombia específicamente, lo que tenemos, lo que desencadena la historia es la pérdida de la tierra precisamente. Entonces en Brasil tenemos esa escena que se repite con mucha frecuencia, que es la quema de la hacienda natal. El protagonista o protagonista, porque algunas veces es mujer, otras veces es hombre, que es algo curioso, en Brasil hay mujeres que protagonizan western. Lo primero que le pasa es que su familia es asesinada y la hacienda en la que vive generalmente es quemada. Y eso va a desencadenar como ese viaje que algunas veces va a ir en busca de venganza y otras veces va a terminar como en un lugar, como de estar viajando sin querer asentarse, como es el caso de la figura de los canganceiros. Los canganceiros eran como pequeños grupos de bandoleros que iban de una hacienda a otra, atracando terratenientes, a veces también pequeños campesinos, pero el origen es ese, el origen de esos canganceiros también es la pérdida de la tierra. Y en ese sentido, pues esa imagen de la hacienda en llamas se va a repetir con mucha frecuencia. En otras ocasiones, ese desplazar también, esa pérdida de la tierra como que tiene otro tinte más religioso, pero creo que lo podemos abordar más adelante porque tiene que ver mucho como con el hecho de desplazarse por un sueño mejor. No sé si de pronto hablar de Chile, Luis. Pues es que incluso más que hablar de Chile, hay que entender varias cosas que van ligadas como a estas razones del desplazamiento forzoso, que sería más forzado, y es que hay un referente fundamental y es que todos los estados latinoamericanos se presumen desde la narrativa de los westerns como estados que no son del todo legítimos. Y eso es muy relevante, es porque de alguna manera el papel que cumple el ejército, a diferencia del referente norteamericano, que es un referente legitimador, se concibe como un elemento bueno, narrativa y moralmente bueno. En los western latinoamericanos no. O sea, son ejércitos corruptos que pertenecen a estados corruptos, que son los que van a desplazar, lo cual implica que los ciudadanos no son concebidos realmente como tal. O sea, hay una conciencia adoptada alrededor de lo único que era legítimo era la tierra y la tierra nos fue quitada, y quien nos la quita pudo ser o un agente del Estado o un agente privado, y eso va creando una manera de concebir la violencia no como un mal necesario, como ocurre en el western norteamericano, sino como una performatividad de la cual no se puede escapar. O sea, es algo que va a coexistir con nosotros porque no tenemos más de otra. Y por eso es que, además, y esto es importante entenderlo en el contexto incluso del tema, que es la diáspora, por eso es que no se habla de diáspora en propiedad, sino que toca interpretarla porque han sido hasta desplazados de su propio relato. O sea, no se permite la comprensión de que eso es un movimiento
de grupos masivos, sino que son como si fueran narrados por pequeñas personas, lo cual es un absurdo cuando uno revisa que desde el Río Grande hacia Ushuaia, todos los países tienen este mismo recurso de personas que son desplazadas, que son desarraigadas y que son, cuyo marco de derechos ha sido eliminado básicamente porque no se les considera que pertenecen. Es una diáspora silenciosa que no tiene cómo ser solucionada porque lo único que confluye en ella es la violencia y el hecho de que siempre estarán deambulando por ahí. Como vemos entonces hay una diferencia muy marcada, como les decía yo ahorita, entre los personajes del western clásico norteamericano y el suramericano. Digamos que los personajes del western sudamericano no pueden darse el lujo de parar, por eso hablábamos al principio de esa expresión de sin reposo. No pueden darse el lujo de asentarse, no pueden darse el lujo de soñar con esa tierra prometida porque se da por sentado que no existe tal tierra prometida. La tierra prometida quizás era la que tenían y las películas del western sudamericano comienzan desde que se les quita la tierra, mientras que en el western norteamericano nos van a mostrar más es el proceso de la pérdida de tierra y luego o el proceso de encontrar la tierra prometida. En el sudamericano vamos a partir desde que se les quita la tierra a estos campesinos, porque a propósito, pues digamos que la figura del cowboy, del vaquero norteamericano, traducida al western latinoamericano, se traduce más como en un campesino. Entonces a este campesino, desde ahí parte la historia, desde que pierde su tierra, y entonces ya la película se trata más de ese trasegar o más bien de ese divagar sin encontrar dónde asentarse. Ese digamos que es el primer grupo que encontramos en Sudamérica. Ahora yo les mencionaba también que tenemos un segundo grupo que habla sobre quienes se desplazan por voluntad propia, bien sea porque sienten que al otro lado hay un mejor porvenir o porque sus familiares se han ido o porque les han ido contando que hay un sueño al otro lado de la frontera. Digamos que uno de los países latinoamericanos que más exponentes tienen de este segundo grupo es México, que tiene bastantes westerns que van a hablar precisamente de ese sueño americano, de ese cruzar esa frontera norte. Van a ir mostrándonos incluso diásporas completas mexicanas en tierra norteamericana de una manera que puede resultar un tanto confusa para el espectador, porque uno como espectador no entiende realmente en dónde están viviendo, ¿están en México o están en Estados Unidos? Porque se habla enteramente en castellano, pero con alguna iconografía en inglés, y en realidad son mexicanos que están viviendo en la frontera pero del lado norteamericano. ¿Tú qué tienes para contarnos, Luis, de esa Pues diáspora mexicana? Ahí es interesante porque además creo que no existe ningún otro tipo de cinematografía de bloque regional que exponga eso, salvo lo que ocurre en Latinoamérica, y es que ahí también se está reproduciendo en esta idea de diáspora por un mundo mejor. En el caso específico de México está vinculado a esa idea de Aztlán, de la patria antigua azteca, de ese imperio perdido, y que de alguna manera se legitima y se refrenda por los gestos que ocurren al lado y lado de la frontera. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ante la idea de tierra prometida, pero el asedio de las autoridades norteamericanas, pues estadounidenses en este caso, México es Norteamérica, se asume como un acto legítimo traficar con droga, o se asume como un acto legítimo pasar, porque de alguna manera ese territorio me perteneció y lo tengo que reclamar. Lo cual va a traer violencia, pero es una violencia que se justifica narrativamente bajo la idea de es mi derecho, que de alguna forma también entra en esta idea del sin reposo, es porque la muerte es la única manera de saldar las cuentas entre a quién le pertenecen las cosas. Y ahí uno cuestionaría mucho si realmente, o sea, según el canon norteamericano, esas películas no tendrían por qué serlo clasificadas como western, pero en México las llaman así, y que estamos hablando de películas como Lola la trailera, Contrabando de traición. De esas. O sea, Sí. son películas que tienen mucho de narco, que tienen mucho de trabajos de braceros, pachucos, y que sí ocurren
o en el desierto, ocurren también en la frontera por el lado de Mexicali, pero fundamentalmente se basan en esta idea de este lugar nos perteneció, nos va a pertenecer, los vamos a reclamar. La idea de que es un mundo mejor también es una promesa inconclusa, es una promesa no cumplida, y siempre se juega a esta idea de tenemos que hacerla cumplir, aunque sepamos que la muerte es lo único que tenemos seguro. Por eso tal vez también decía ahorita que ese es uno de los grandes problemas, de las grandes diferencias también que tenemos con el western norteamericano, y es que ninguno de los protagonistas de un western latinoamericano puede garantizar que sus descendientes van a estar mejor que en el western norteamericano. Sí, es una certeza. Sí. Para nosotros es imposible, o sea, es un lujo que no se puede dar. Como dato curioso, encontramos en esta categoría de desplazarse por voluntad propia, encontramos que ni Argentina ni Colombia tienen westerns que hablen de esto. Esos dos países van a hablar de un desplazamiento a fuerza. Pero por ejemplo Brasil sí tiene ejemplos de esto. Brian, ¿tú nos podrías contar algo sobre estos westerns brasileños que se desplazan a voluntad? Pues en Brasil es muy curioso, porque si bien no hay esa figura como emigrar a otro país, porque pues, no existe esa figura como de esa frontera entre México y Estados Unidos, ese migrar por un mundo mejor adquiere como tintes religiosos. Entonces, sobre todo en las películas de Glover Rocha, lo que va a aparecer es como un líder religioso, en algunos casos es como el Beato Sebastián en Dioses de la Tierra del Sol, o la Santa en Antonio das Mortes, que es una figura que va a arrastrar tras de sí un montón de campesinos, prometiéndoles una vida mejor, una suerte como de tierra prometida. Ellos, el western brasileño se desarrolla en una región del nordeste. Aquí vemos una imagen de Dios de la Tierra del Sol. Se desarrolla en el nordeste, que es una región muy desértica, muy pobre, de las regiones que todavía hoy son de las más pobres de Brasil. Entonces aparece esta figura religiosa que les promete a esos campesinos que los va a llevar a un mundo mejor. En el caso de Dios de la Tierra del Sol, pues este personaje, este místico, les promete que los va a llevar más allá de las montañas, donde el desierto se va a convertir en mar. Es como un eco religioso de esos israelitas que vagaban por el desierto en la Biblia, esperando la tierra prometida, pero nuevamente como que en Latinoamérica las cosas se trastocan, y esta tierra prometida nunca va a llegar. Esta promesa que les hace ese personaje religioso, lo que va a desencadenar es la muerte de todos los protagonistas, de todos sus seguidores. Una versión muy trágica. Otro caso curioso pasa en México, pero es con la Revolución Mexicana, que no implica un moverse hacia el norte, hacia Estados Unidos, sino por el contrario, migrar hacia el sur, en busca de reivindicar los propios derechos. Después de perder, hay un grupo de películas mexicanas en las que la salida después de perder la tierra es unirse a la Revolución Mexicana. Recordemos que uno de los lemas del Plan Ayala es precisamente justicia y tierra. La tierra es un aspecto muy importante, y lo que vemos es soldados migrando de los estados del norte hacia el sur, pero no solamente son soldados, sino que eran soldados que viajaban con sus mujeres y sus enseres, lo que se llamaba la soldadera, que muchas veces va a ser protagonista. Ahí es un caso curioso, porque cuando el protagonista del oeste de Revolución Mexicana es un hombre, al final pues la revolución va a triunfar. Entonces se supone que o él recupera su tierra o sacrifica su vida para que otros campesinos puedan tener la tierra que él no tuvo, o que a él le fue arrebatada. Cuando son mujeres, en el caso de Pienso en la cucaracha, que es una película con María Félix, o de La soldadera, otra película que retrata como esa visión de la mujer en la Revolución Mexicana, lo que va a pasar es un final que se repite todo el tiempo, y es que si el esposo revolucionario de la protagonista mujer muere, y ella queda en ese divagar perpetuo que no sabe qué va a hacer. Así la revolución haya triunfado, el hecho de que el hombre que la sostenía muera, el revolucionario con el que ella estaba muera, pues no significa nada para él, y pues nuevamente tiene que seguir buscando como otro camino. Bueno, ya para ir como concluyendo, yo quisiera entonces ir cerrando con este pensamiento. Después de la Segunda Guerra Mundial existió un movimiento cinematográfico en Italia que se llamó el neorrealismo italiano, y precisamente tocaba toda esta pesadez que se estaba viviendo en plena posguerra, esta falta de empleo, esta drástica diferenciación entre las clases altas y bajas, y empieza a mostrar películas con un tinte muy realista, con personajes que la están pasando muy mal, pero que intentan durante todas las películas luchar por pertenecer por lo menos a la clase del proletariado, a tener un empleo, a subsistir de una buena manera.
Resulta que ese movimiento cinematográfico influenció muchísimo al cine latinoamericano desde finales de los 50 hasta inicios de los 80 e incluso hasta hoy. Y se convirtió entonces después en Latinoamérica en el movimiento del nuevo cine latinoamericano. Muchas de las películas westerns sudamericanas que hemos aquí hablado pertenecen o están hechas, por lo menos durante ese periodo del nuevo cine latinoamericano. Y una gran diferenciación que existía entre ese neorrealismo italiano y el nuevo cine latinoamericano era una que encontramos muy presente en estos westerns, y es que a diferencia de esos personajes italianos, los sudamericanos están casi que divagando de una manera pasiva y divagando en un limbo completo y perpetuo. O sea, no hay forma de uno entender, como decía ahorita mi compañero Luis, que el final de la película nos haga presentir que entonces las generaciones venideras la van a pasar mejor, los hijos van a estar bien, van a encontrar una tierra de la que nadie los va a sacar. Todo lo contrario, estamos viendo es un perpetuo divagar en el que incluso esta situación se acepta pasivamente. No sé con qué quieran ustedes concluir. Sí, es que a ver, de alguna manera es como si el cine western latinoamericano se diera la licencia de construir una estética y una narrativa del pesimismo. Porque es que hay que reconocer también una cosa, y que eso no lo habíamos tocado, pero los directores de cine western latinoamericanos son sujetos profundamente políticos. Y no solamente sus películas tienen un tinte muy político, sino que ellos estaban comprobados que fueron militantes de partidos de izquierda y de alguna manera trasladan a sus películas esa pesadumbre que se crea alrededor de reconocer que en América Latina las cosas no han podido cambiar o han cambiado muy poco en materia de justicia, de inclusión, que por ejemplo pues son temas actuales y que nos demuestran que efectivamente las cosas poco han hecho por mejorar. Muy bien, no sé si nuestros compañeros allá quieran ayudarnos también aquí con algunas reflexiones finales. Oscar, Brian. Sí, yo quería referirme a esto último que menciona Luis, como esa estética pesimista del western latinoamericano. Y es que, pues, teniendo en cuenta eso, entendemos por qué este género sigue vigente en Latinoamérica. O sea, es un género que ayuda a estos directores a expresar los estados fallidos, ¿cierto? Que somos, ¿cierto? El estado fallido que somos en el caso de nuestro país, pero también en México, pero también en Argentina, etcétera. Y por esto mismo encontramos películas contemporáneas, o sea, sigue habiendo western, no solo fue en el 70 o no solo fue en Argentina a principios del siglo XX, sino que seguimos encontrando casos contemporáneos de western que tienen en el centro la tierra, ¿cierto? ¿Quién tiene la tierra? Toda la violencia que tiene que enfrentar el latinoamericano y lo que ya mencionamos de, bueno, es como, no hay un futuro promisorio, o sea, por eso realmente estas películas, el final, o sea, no terminan bien los personajes, ¿cierto? Entonces, este género ayuda a que eso se siga expresando. Entonces, yo haría la predicción de que hay western para rato en Latinoamérica, porque siempre va a estar la tierra en juego. Este género ayuda a que se ponga como esa tierra como en el ojo del huracán. ¿Quién tiene la tierra? Los terratenientes, la violencia que ocurre en el campo. Entonces es por esto que yo diría que el western es un género vigente en Latinoamérica y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. De acuerdo. Brian, ¿tú tienes alguna reflexión final o vamos dejando ya por aquí? Hay una cuestión, Paula, ya que lo mencionabas hablando del nuevo cine latinoamericano, y es que hay como dos diferencias grandes comparándolo con el western estadounidense. Y uno es esa carga tan política y tan fuerte que tiene el western sudamericano, a diferencia como de ese género canónico y comercial que fue en los Estados Unidos. Y eso también implica como un cambio en la estética, porque de alguna manera como que la perfección en la producción, siguiendo muy la idea del nuevo cine latinoamericano, en el western latinoamericano pasa un segundo plano. Entonces seguimos viendo esos paisajes y esos movimientos, pero no son esos movimientos cuidados, esos paneos perfectos, sino que es un paisaje que se construye como de una manera imperfecta. Entonces la cámara ya no es un traveling perfecto, sino que es una cámara en hombro que sigue a los personajes en el desierto, en los matorrales, que se choca, que los pierde,
que es un montaje que es un poquitico torpe, pero como en contraprestación de eso, tiene un mensaje mucho más fuerte. Es un género que siempre va a estar denunciando como ese lugar que se le da al campesino y da un lugar como a las personas que están contra el statu quo, sea el bandolero, sea el guerrillero colombiano, sea el cangaceiro en el caso de Brasil o al revolucionario mexicano. Bueno, muy bien, eso es todo lo que teníamos para conversarles hoy. Nosotros vamos a seguir con un proyecto que está centrándose principalmente en el western entre Colombia y México. Es un proyecto que estamos haciendo gracias a la financiación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y es un proyecto que, como dice Oscar, da para rato, así como el western latinoamericano. Así que bueno, en esas estaremos. Muchas gracias. Profesores, muchísimas gracias y por supuesto a nuestros espectadores les agradecemos su participación desde casa y los invitamos a conocer el resto de la programación de UDA en la Fiesta del Libro y la Cultura, así como a recorrer los demás espacios de la fiesta en su plataforma interactiva www.fiestalibroylacultura.com. Cada uno de estos espacios nos ayuda a emprender nuestra propia diáspora por los recuerdos, los tránsitos del lenguaje y las culturas. Los invitamos igualmente a Cimarrón, Libertad y Mascarada, herencia de la diáspora africana en carnavales de América y el Caribe, una conversación entre el fotógrafo francés Charles Freger y Ana Ruiz, curadora de la colección de historia del Museo Universitario. Los esperamos por YouTube Universidad de Antioquia. Les recordamos conectarse con nosotros a través de las redes sociales, compartiendo contenidos con el hashtag Fiesta del Libro y hashtag Las Diásporas. En Facebook nos encuentran como Universidad de Antioquia, UDA Cultura y Fiesta del Libro y la Cultura, y en Instagram como @UDA, @UDA Cultura y @Fiesta Libro. Una oportunidad para contarle a muchos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. Gracias por acompañarnos nuevamente. Juntos estamos escribiendo una página más en la historia de la Fiesta del Libro y la Cultura. Feliz tarde.